Primera consideración. Existe el demonio. Nos lo acaba de recordar el Evangelio. Y al igual que existe el demonio, existen también las posesiones diabólicas. Es una realidad. Sucede. Pero son muy difíciles de distinguir. La gran mayoría en realidad no son posesiones diabólicas, sino son más bien enfermedades psicológicas. La posesión demoníaca se esconde muy hábilmente porque es muy difícil de distinguir y por lo tanto es muy difícil de vencer. Este tiempo de Cuaresma también nos debe de ayudar, porque es posible que al detenernos en el recorrido de nuestra vida en este tiempo de Cuaresma, nos demos cuenta que podemos estar siendo sujetos a algún tipo de limitación a causa del enemigo de Dios. Una de las virtudes del enemigo de Dios es que se presenta disfrazado, que aparenta ser algo que no es peligroso, algo que nosotros a simple vista no pudiéramos darnos cuenta. Una primera enseñanza: existe el demonio, existen las posesiones diabólicas. Estemos atentos, revisemos nuestra vida para identificar qué enfermedad del espíritu nos pudiera estar atacando. Una segunda enseñanza: desde el inicio de la creación, quien ha combatido al demonio, ¿quién ha sido? Dios. Dios no creó al demonio. Fueron los seres creados por Dios que se rebelaron ante Él, que quisieron apartarse de sus enseñanzas, que quisieron vivir como si ellos fueran sus propios dioses. Por eso, desde el inicio de la creación, nosotros podemos ver ya en el libro del Génesis hasta los evangelios el combate entre Dios y el demonio. Un eterno combate que ¿saben dónde se desarrolla ese combate? En un ring, en una arena, en un campo de batalla. No. El combate entre Dios y el demonio se realiza en el interior de las personas, donde hay libertad, donde hay una voluntad para decidir, porque el demonio quiere atraer para sí la voluntad y la libertad de las personas para que se alejen de Dios. Entonces esa es otra realidad que debemos considerar. La batalla entre el enemigo de Dios y Dios se realiza en el corazón de cada uno de nosotros. Hay un combate en mi alma, hay un combate en mi interior. Yo soy lo que está en juego, porque está en juego la salvación o la perdición de mi alma. El combate se desarrolla dentro de una persona que se dice que está endemoniada. A lo mejor nosotros no tenemos ese grado de estar endemoniados, pero podemos tener ciertos destellos que pueden estar afectándonos en nuestra vida. ¿Qué hago yo cuando me doy cuenta que hay un combate en mi interior entre la presencia de Dios y la presencia del enemigo? ¿Qué hago yo?
Veo que en mi interior está la lucha entre la fuerza del bien y el mal. Y yo prefiero quedarme mudo. Cuidado, no vaya a ser que haya una enfermedad en nuestro interior. Más bien, abrámonos a la gracia santificante de Dios, que por medio de Jesús actúa en nosotros para que arroje los demonios de nuestra vida. Porque, hermanos, hermanas, si nosotros permitimos a Jesús que arroje el mal de nuestro interior, entonces el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Los exorcismos manifiestan el señorío del actuar de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tomamos partido por Dios o por el enemigo. Tercero, Jesús realiza un exorcismo peculiar. Expulsa a un demonio mudo. ¿Se dan cuenta? No dice, expulsa el demonio en una persona que está muda, así no dice, sino dice, expulsa un demonio mudo. Es decir, quien está mudo no es la persona, quien está mudo es el demonio. ¿Hay demonios mudos? Sí. El mal muchas veces adquiere el rostro del silencio, aparentemente inofensivo, pero terriblemente destructivo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Hoy día ves que están golpeando a alguien, que están asaltando a alguien, mejor te quedas callado, no te quieres meter en problemas. Se está destruyendo nuestra sociedad y mucha gente prefiere quedarse callada. La victoria del demonio mudo es que yo me quede mudo, que yo permanezca sin hablar las cosas como son, sin decir la verdad. Y aquí entonces relacionamos la enfermedad de no poder hablar con otra muy importante. Normalmente quien es mudo, ¿por qué lo es? Porque no puede oír. Normalmente el que no puede hablar es el que no puede oír. ¿No será acaso que la verdadera enfermedad del alma es que le hayamos cerrado nuestros oídos al Señor? Salmo 94, con el que todos los que rezamos la liturgia de las horas hacemos el invitatorio antes de la oración de la mañana. Lo escuchamos en el Salmo responsorial. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan el corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Y nos dice en la estrofa que cantamos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. La sordera la relacionamos en este Salmo 94 con el endurecimiento del corazón. Si yo dejo de escuchar la voz de Dios, es posible que yo endurezca mi corazón. Hay dos palabras que todos conocemos. Shema. ¿Cuál es el primero y más grande de todos los mandamientos de la ley? Shema. ¿Qué significa? Escucha. Escucha. Escucha, Israel. Y hay otra palabra que en el Evangelio nos lo recuerda. Cuando Jesús hace una curación y dice, Efetá, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Efetá?
ábrete. Y cuando los sacerdotes bautizamos a los niños, yo les hago una crucecita en su oreja y una crucecita en su boca mientras digo, para escuchar su palabra y proclamar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. El demonio mudo no nos permite escuchar y mucho menos nos permite hablar. Ayer precisamente decíamos que era tiempo de Cuaresma, tiempo de acercarnos a escuchar la palabra de Dios, de acercarnos a sus mandamientos, claro, pero si no los escucho, pues ¿cómo los voy a vivir? Mucho menos, ¿cómo los voy a proclamar? Recordémoslo, el demonio mudo triunfa delante de Dios cuando hace que yo permanezca sordo a la voz de Dios, cuando yo no pueda hablar la verdad que viene de Dios. ¿Y saben qué? Nuestra iglesia tiene muchos mudos. Venimos y escuchamos cosas de Dios y nos llenamos de Dios, y en el Face y en las redes sociales nos llenamos de Dios. Pero cuando se trata de manifestarlo con nuestras vidas, permanecemos mudos. Es, creo yo, lo que hoy nos invita la palabra de Dios a reflexionar. El profeta Jeremías en la primera lectura nos dice, escuchen mi voz, caminen siempre por el camino que yo les mostraré. Pero lo principal para poder hablar es saber escuchar la voz de Dios. Y el reclamo de Jeremías es muy claro. No escucharon y prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Me dieron la espalda. Eso es lo que hacen los demonios, hermanos. Eso es lo que hacen los demonios. Y a lo mejor nosotros lo hacemos en una versión. Así como el demonio hace mucho daño, y nos imaginamos muchas veces que quien está endemoniado dice puras leperadas. Pero no. También el demonio hace daño cuando te quedas mudo. Se dan cuenta que desde las personas estamos divididos, y todo reino que está dividido, ¿a dónde va? Estamos divididos en nuestra persona, estamos divididos en nuestra familia, estamos divididos en nuestra iglesia cuando nuestros ministerios no se hablan, estamos divididos en nuestra sociedad. Cuando hacen una división entre los ricos y los pobres, adquiere un rostro que busca dividir lo que Dios quiere unir. Dios quiere unir al hombre en toda su integridad, en su dignidad de hijo de Dios. Dios quiere unir a la iglesia, Dios quiere unir a las naciones. Solo lo que viene de Dios busca la unidad. Lo que busca la división no viene de Dios. Y lo que busca el demonio es precisamente la división. El demonio te lleva a separarte de Dios, te lleva a separarte de la verdad, te lleva a separarte del bien, a encerrarte, a callar. Construye un muro y te impide la comunicación. Es la enfermedad espiritual de la que hoy nos habla la palabra de Dios. Hagamos un análisis. ¿Cómo es mi vida? La mayor prueba de que yo estoy sordo y mudo a las cosas de Dios es que no vivo su palabra, como decíamos ayer. No vivo en sus mandamientos y no lo predico. Es lo que nos decía ayer la palabra de Dios, ¿verdad? La Virgen María, en cambio, ¿qué fue lo primero que hizo? Vivir en primera persona la palabra de Dios e irla a predicar.
a su prima Isabel. Pidámosle al Señor que, al igual que la Santísima Virgen María, también en nosotros actúe la gracia de Dios y podamos ser capaces de escuchar su voz y poder predicarla. Que así sea.